Aquí está. Bien, ahora sí. Ok, jóvenes, como les decía yo en la introducción, el modelo estructural de estas 4 plantas debe reflejar el comportamiento real de la estructura, ¿no? En la clase pasada lo vimos nomás en diapositivas. Ahora ya está el modelo ya bien realizado en 3D en el programa ITAPS. Como yo decía, el modelo estructural, viéndolo, por ejemplo, en planta, cada una de las plantas, desde el piso 1, ahí está, refleja el comportamiento. Fíjense la losa, aquí está la losa, define, la sección. Losa aligerada en doble dirección. ¿Sí? Aquí está, es una forma de cómo ingresar la losa en 2 direcciones, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces hay que saber ingresar, ¿sí? La losa que es de 25 centímetros de espesor. Aquí está ahora. Esto se lo hacen revisando revisando los planos y revisando el manual del ITAX para saber cómo ingresar de la mejor manera. Por ejemplo, en este caso, una losa en 2 direcciones. ¿Ok? Ya. Aquí tenemos las columnas. Aquí se pueden ver las columnas. Debemos ingresar también lo que es las zonas rígidas, ¿no? Las zonas rígidas, el nudo maestro, todo lo que necesita, la información que necesitamos para tener un comportamiento real de la estructura. Aquí este es el piso 1, piso 2, está el piso 3, finalmente el piso 4, que en realidad es una losa de cubierta. ¿Ya? Entonces ahí estamos, está en 3D, ahí está. Otra de las cosas es de que la losa no se desactiva la selección. Ok, listo. Ahí está. Bien, lo que decía es también, si nosotros vemos un poco más aquí, ahí, cómo está debidamente indicado la rampa de la escalera, ¿no? Es muy importante. Si la escalera está unida monolíticamente a la estructura, por ejemplo, en este caso la rampa, que está obviamente unida monolíticamente a la losa, y luego el descanso a la columna vertical, luego viene el otro descanso y también está apoyado en la otra columna. Entonces ahí está, ahí se puede ver, ahí se puede ver. Entonces debemos de hacer un modelo estructural que refleje el comportamiento real de la misma. Entonces, bueno, vamos a... Y listo. Vamos ya está corrido el programa y vamos a ver cómo es el primer modo de vibración, ¿no? Acá ponemos modo 1 y vamos a ver su valor, su movimiento, ¿no? Como yo les decía, aquí tenemos el rotacional que existe, ¿no? Si lo ponemos en planta, voy a ponerlo en planta desde el piso 4 y ponerlo en perspectiva. Ahí está. Y ponemos, ahí se puede ver claramente cómo se está moviendo la edificación. Y obviamente es un movimiento torsional puro.
movimiento torsional puro. ¿Ya? Entonces, ahí se puede observar. Bien. Entonces, el modo 2, tenemos model y vamos a poner su... Y vamos a ver el modo 2. Perdón, ¿quién más? Ok. Aquí sí, fíjense, aquí el movimiento es estrictamente traslacional en el sentido Y. ¿Sí ven cómo está, no? O sea, cómo es el movimiento. Este debió haber sido el modo 1, en el sentido Y. Este debió haber sido el modo 1. Pero obviamente hubo un modo de mayor flexibilidad, ¿sí? Que fue el modo 1 torsional, que se convirtió en el modo fundamental de la estructura, ¿no? Eso no es un comportamiento apropiado. Este debería ser el modo fundamental en el sentido... ¿sí? Y para el siguiente modo, este es en cambio un modo en el sentido X con con una pequeña, um, con una pequeña, una pequeña torsión, ¿no? Pequeño, pero no es muy mucho, ¿no? Más, obviamente el movimiento traslacional en el eje X es mayor, ¿no? Ahí pueden ustedes observar los tres movimientos, ¿no? Primero que es el torsional, que debió haber sido el tercer modo, y los dos siguientes, que fueron el modo 2 y el modo 3, en el sentido eh, traslacional, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes de su edificación, que tendrán que plantearlas de acuerdo a los parámetros que yo le envíe, ustedes tendrán que ver cómo salen los cómo salen los resultados de los modos y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, y luego hacer otra cosa, lo que yo le decía, ¿no? Aquí están. ¿No? Acá está. Ya, lo que yo les, aquí están, fíjense, aquí bueno, el modelo que yo les enseñé es un modelo que lo he estado revisando, le he hecho unas variaciones, y es el que, sí, un poco difiere de los valores, le he hecho unas pruebas, ¿no?
Ingeniero, disculpe, tiene el micrófono apagado. Allá. Disculpen. Lo que le decía yo es, ya, lo que yo le decía, es de que los valores están aquí, son un poco diferencia del modelo, ¿no? Porque yo ese modelo, del estudio que hicimos hace 2 años, yo le he ido modificando unas pruebas, le he hecho en el modelo, por eso ya se me fueron los valores, pero son estos, ¿no? Los reales que salieron ya con la estructura, ¿no? Este es el modo 0,672 segundos, o sea, la forma no cambió, ¿no? El primer modo torsional, el segundo modo traslacional en y el tercer modo 0,542 segundos en el sentido X, ¿no? Como lo vimos en cómo se movían, ¿no? Ya directamente en el modelo estructural. Y este es el reporte que tienen que presentar. Siempre hay que, por ejemplo, aquí está, esta es la forma de cómo, aquí están los periodos, los 3 primeros modos, la contribución de la masa, ¿no? Aquí está la masa, en este caso el modal 1, la mayor contribución está en RZ, fíjense, 0,748, ¿ya? En el modo 2, la mayor, que es 0, aquí está, 0,82, la máxima contribución, 0,82, en el sentido Y, 2, ya, la sumatoria en y el modo 3, 0,74 en el sentido X, 0,74 en el sentido X. Entonces, ahí estamos ya, ya la contribución de las masas, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Aquí están sumatorias en X, sumatoria en y sumatoria RZ que está acá. ¿Ok? Y entonces tenemos que seguir avanzando hasta que a ver, aquí hay un señor que está. Aquí está. Parece que alguien estaba alzando la mano. ¿Ve? Sí, ingeniero. Yo, García, buenas tardes. Tengo Perdón, una consulta. un ratito que te la escucho, perdón. Ahora sí, discúlpeme. Sí, ingeniero, yo quería consultarle algo. En esos modos de vibración que usted nos mostró ahí, el primero que es así torsional, ¿no? Sí. Tiene ahí un periodo de 0,67, Ujú. pero en el modelo que usted Sí. nos mostró en Sí, ETAPS, me pareció que era como 0,83. sí, Eso es sí, debido a las modificaciones. sí, yo le dije bueno, estos resultados fueron de un trabajo de titulación que hicimos para estudiantes y esos fueron los resultados que están ahí en diapositiva que yo les he sacado captura. No que ese modelo yo conforme han pasado el tiempo le he hecho unas pruebas, unos cambios, unas pruebas para los otros cursos y se me ha ido modificando o sea, la forma no ha cambiado. Sí, se da cuenta, ¿no? La primera es torsional, el segundo en Y el tercero en X, ¿no? Sino que obviamente se me han ido cambiando los valores. Y volver a recuperar al modelo anterior no he podido. Entonces, pero los resultados efectivos son los que están en la diapositiva, ¿no? Lo importante es, lo que quería hacerlo con el modelo es que el modelo debe representar el comportamiento real de la estructura, ¿no? Tomar en cuenta las secciones, las columnas, secciones de la viga, tomar en cuenta las escaleras, ¿no? Modelar bien todo, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos son los periodos. Es una estructura un poco flexible porque si tenemos 1, 2, 3, el número de pisos, en realidad son 1, 2, 3 pisos, ¿no? O sea, el periodo debe andar entre 0,3 y 0,40 como máximo, pero aquí hay un periodo un poco mayor que es 0,67, ¿no? El periodo fundamental y que es torsional. ¿Okay?
Entonces, al final nosotros debemos de encontrar de que la sumatoria de las masas deben llegar más del 95%. Aquí tenemos 99, 99 y acá 99. Significa que con 12 modos de vibración, suficiente para representar. Inclusive antes podíamos, o sea, desde el modo, a ver, 13 y desde el modo 9 hasta el modo 3, hasta el modo 9, ¿no? Que es sí, hasta el modo 9, tranquilamente podíamos haber hecho el análisis, ¿no? Hasta el modo 9. Bien. Ok. Ahora, nos vamos. Ya, ahora, estos resultados tienen que ser contrastados con... tienen que ser contrastados con, con la norma NEC, ¿no? La norma NEC, que se basa en la norma ASCE, muestra un valor del periodo que es igual a CT por H elevado a la alfa, ¿ya? Por N creo que es, ¿no? A ver, H sub N, perdón. CT por H sub N elevado a la alfa, donde H sub N es la altura máxima de la edificación de N piso mediante medidas de la base de la estructura en metros. Medidas de la base. CT es un coeficiente que depende del tipo de edificio y T en el periodo de vibración. Aquí están los valores de CT y alfa, que es, en este caso, por ser un pórtico espacial de hormigón armado, sin muros estructurales ni diagonales realizadoras, nada de eso, los valores. Y en base a eso, el tipo de edificación, sin muros estructurales y altura máxima de edificación 1080. Ahí están los dos coeficientes que hemos sacado, 0,055 y 0,09, perdón. Nos dio un periodo de 0,468, o sea, 0,47 prácticamente, versus 0,62 del... Entonces sí nos da, la norma NEC nos da un valor también un poco elevado, ¿no? Significa que este edificio, desde todos los puntos de vista, es más o menos flexible, ¿no? Ya. Entonces la estructura, y se basa de que es flexible, aunque las columnas, son rectangulares y de buena sección, de 25 por 30 en la mayoría, yo pienso que le faltó un poquito más de rigidez en las columnas, ¿no? Y hacer una mejor distribución de las columnas para evitar que se hayan formado estos modos de vibración, ¿no? No deseables, ¿no? Así serían la palabra. Modo de vibración no deseable, ¿no? O sea, entonces vemos que la NEC, en el periodo que se obtiene la NEC, también es un poco alto. Bien, entonces veamos el módulo, vamos a revisar el análisis. Bien, este es otra vez, déjame ponerlo en 3D ahora, este es el modelo, ¿no? Aquí está definido en function, response spectrum, ¿sí? El espectro con un R igual 5, un R 4.5, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué salió, por qué usamos nosotros 4.5, ¿no? Y un suelo tipo E, ¿sí? Miren cómo está trabajador. Como estábamos evaluando una estructura existente, se utilizó un valor de R igual 4.5 porque la estructura no cumplía con ciertos parámetros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un análisis utilizando un R, obviamente, que indique la norma, ¿no? Un R igual 7, un R igual 8, ¿sí? Para saber cómo andamos con el análisis inelástico, que eso es importante hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense aquí está ingresado el espectro, que todos nosotros debemos ya aprender a manejar cómo se ingresa el espectro. Está en low cases, están ya el sismo en X, el sismo en Y, ¿sí? También hay el espectro elástico,
También hay para un R igual 8, pero en realidad este es el que tenemos que usar, SX en X, RY. Y están las combinaciones respectivas. ¿Ya? Están las combinaciones en todos en la combinación 5-1, que es la que marca el sismo, ¿no? Estas son las combinaciones, ¿no? Okay. Obviamente no confundir con load cases, que donde marcan los tipos de carga. En uno de esos, el del mismo del espectro, ¿no? Entonces, bien, Ingeniero, dígame. disculpe, acabé de ver que puede poner por favor el ITAPS, el modelo, si no es Sí. mucha molestia. Lo que pasa es que yo acabé de ver que usted en el sismo en X había creado le había generado 3 desplazamientos. En la NEC dice que se debe considerar el 100% de un desplazamiento en X y el 30% del desplazamiento en Y, pero también vi un desplazamiento en Z, si no me confundo. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se debe eso? O sea, tenía entendido que solo era en X y en Y, pero en Z, ¿por qué? Disculpe. Sí, aquí está. Efectivamente, el 10 y el 3, o sea, ahí hay una relación del 10, el 100% en la dirección X, el 30% en la dirección Y, y en Z el 10% apenas. Una proporción muy pequeña. Generalmente, yo sí lo tomo en cuenta. Antes, desde mi punto de vista profesional, siempre lo tomo en cuenta con un 10%, ¿no? Esto en los pórticos casi no afecta en nada. Más afecta en elementos que tengamos de volado. Por ejemplo, aquí, si lo podemos ver aquí, esto aquí. Para elementos que están con pórticos, elementos que unen columna a columna, no hay problema, pero sí, o sea, no es que hay problema, no, el efecto no es nada, ¿no? En volado sí puede, sí puede absorber un poco, porque en los sismos, la componente vertical en elementos libres, como en extremos libres volado, puede afectar un poco. Por eso, en alguna parte, cuando yo comencé a trabajar por cuestiones de experiencia, de criterio, ponemos siempre el 10% de la aceleración espectral. Nosotros ponemos el 10% en la combinación, ¿no? Para la componente vertical del sismo. Esa es la respuesta, joven. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Sí. Listo. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, tenemos ya entonces configurado la estructura. Entonces, el siguiente paso, ya cuando usted ya ha encontrado los resultados, es realizar el análisis, la revisión. ¿Ya? Ya, y entonces arranca, bueno, aquí tenemos Bien, el cortante, tanto el cortante dinámico que es obtenido del modelo, ¿no? Cortante dinámico obtenido del modelo, y el cortante estático que es encontrado en base a las fórmulas determinadas en la NEC, ¿no? Lo vamos a encontrar. Aquí del cortante dinámico obtenido del análisis estructural, dice que es 51.1140 toneladas, 11.4 toneladas, perdón. Sí, este es el cortante dinámico. El cortante dinámico dice que por lo menos tiene que ser mayor o igual al 0.85 del cortante estático. Generalmente se dice que el cortante estático generalmente es mayor que el dinámico, ¿no? Ya, porque en el dinámico obviamente hay una mejor distribución de las fuerzas, entonces, por lo tanto, es menor, pero para que no haya una variación tan grande entre el cortante dinámico del análisis modal espectral versus el cortante estático indicado por la norma,
Entonces se establece un mínimo valor que debe ser mayor que 0,85 del cortante estático. ¿Ok? Entonces acá está la forma como se lo calcula el cortante estático en base a, a la norma NEC. Aquí está la carga de la estructura, 357 toneladas. Entonces aquí en base a estos coeficientes obtenemos el valor de TC, que es el periodo, ¿sí? En la meseta, TC ahí está 0,698 para este espectro 0 de suelo tipo E. Tenemos el valor de SA, que está en fórmula en función de ese valor N, Z por FA, da 0,864, que es la máxima ordenada. Entonces ya tenemos ese punto. Y el cortante estático está en función de ese valor. Y por SA, por TA, en TA, que es 0,468, dividido para R por el FIP y el FIE. Son dos parámetros que para esta característica de la estructura es 0,9 y 1, lo cual nos da, y multiplicado por el peso W, 68.68 toneladas, ¿no? ¿Ok? Entonces eso multiplicado por 85%, hay un valor, una diferencia muy pequeña, pero igual se dice que no cumplen, ¿eh? 57.11 versus 58.37. Entonces ahí lo que se hace es, para que haya una redistribución mejor del cortante, se saca un valor que está aquí, un factor que está entre el 0.85 el cortante estático versus el dinámico, sale 1,022. Es decir, que ese valor se lo multiplica a las ordenadas espectrales y se obtiene un nuevo valor del cortante en el análisis modal espectral, y ya obviamente sube, ¿no?, ese valor. Por lo tanto, en ese caso ya el valor ya está en 5840, entonces ya cumple con eso, ¿no? Y ese valor de 1,02 es el que se le aplica a las ordenadas espectrales para poderlo aumentar un poquito y de esta manera aumentar también el valor del cortante dinámico, que se encuadre dentro de los valores límites que da la norma NEC. ¿Okay? Entonces, con ese cortante modificado, perdón, sí, ya obtenido, ya se deja el análisis, como quien dice, el análisis terminado, y procedemos al siguiente paso, que es a encontrar las derivas de entrepiso. ¿Ya? ¿Qué son las derivas? Las derivas de entrepiso es la relación, ¿sí?, entre el desplazamiento y la altura de entrepiso, como su nombre lo indica, ¿no? Eso es una relación, ¿no? Es una relación. Para entablar el análisis de las derivas de entrepiso, y asimismo como los periodos de vibración de la estructura, utilizamos las inercias agrietadas. O sea, las inercias agrietadas, que se llaman inercias efectivas, ¿sí? Entonces, que está en función de la inercia total del elemento. Por ejemplo, para tomar en cuenta las inercias agrietadas o inercias efectivas de las vigas, se toma en cuenta el 0,5 de la inercia total del elemento. Y solamente se afecta a la flexión, es decir, a la inercia que está en correspondencia con el eje que produce la flexión. En este caso, en el I33. En el I33 usted tiene que variar a 0,5, dije. Para columnas, como obviamente las columnas son elementos verticales que van a estar sometidos a flexión por el sismo en un sentido y para flexión en el otro sentido, por lo tanto se debe trabajar con el 0,8 de la inercia total, pero esa inercia actuando en las dos direcciones, tanto en X como en Y. ¿Ya? Bueno, el otro es para módulos estructurales, ¿no? Y entonces, y luego de que se aplica aquí está la deriva entre piso, es igual a 0,75, un factor que utiliza la NEC, por R, que es el factor R de disminución de respuesta sísmica, que es el que hace que
la estructura ingrese a un rango inelástico porque se va a calcular con un valor menor, ¿sí?, de la máxima respuesta sísmica, ¿no? El valor R lo que hace es bajar el valor de la demanda para que ustedes diseñen un elemento con menos capacidad que el sismo de diseño, pero que a la vez usted toma en cuenta otros parámetros para que la estructura ingrese correctamente en el rango inelástico y pueda disipar la energía del sismo mediante energía de formación. ¿Ya? Entonces, la deriva entre pisos es igual a 0,75 por R, que es factor R, que ya le expliqué, y delta E, que es el valor obtenido de la deriva elástica, digamos, ¿no? Entonces, en este aquí vamos a calcular lo que se denomina la deriva inelástica de los resultados obtenidos. Aquí tenemos los resultados tanto en el sismo en X como en el sismo en Y. Los valores son apropiados, en todos cumplen, en el sentido X, en el sentido Y, que es donde está más la mayor flexibilidad. El máximo valor es 0.035, 0.14 prácticamente, 0.014, que es en el piso 2, ¿ya? Ese es el mayor, ¿no? La mayor deriva inelástica, ¿no? O sea, 0.014, casi 0.015, un poco alejado de 0.2, que marca la norma, ¿no? Ya, en el caso, en el X, los valores son menos 0.011, el máximo. Obviamente se deforma menos porque es un poquito más rígido con el sentido Y, que es un poco más flexible. ¿Okay? Bien, entonces, de esta manera, nosotros hemos avanzado en el día de hoy en esta primera parte del análisis, ¿no? Que conlleva el análisis estructural de su edificación, ¿no? Ya vamos a conversar un ratito del proyecto, que la primera parte conlleva esto, ¿no? Es decir, hacer un predimensionamiento de la estructura, en este caso ustedes, de una edificación de 6, 7, 8 niveles, dependiendo de cómo les toque a ustedes el proyecto. Señorita Ada Álvarez, me mandó los grupos ya para mandar el proyecto. Buenas tardes, ingeniero. Sí, le envié los de 4 personas. Entonces, máximo mañana, puede ser mañana o máximo el jueves, ya le estaría subiendo el proyecto para cada grupo, ¿no? ¿Cuántos grupos salieron, Ada? ¿Se fue Ada Álvarez? ¿No recuerda? Deme un minuto, ingeniero, ya le digo. Gracias. Gracias. Si gusta, le doy chance para que lo comparta, a revisarlo ahorita mismo. Si lo tiene, ¿no? Para poder revisar. Ya le di oportunidad para compartir. Salieron 14 grupos. 14, todos grupos de 4. Déjeme revisarlos. ¿Lo puede compartir? Ya le muestro. Ya. Sí, entonces, a ver, la primera tarea ya la entregaron, ¿no? Señor Jaramillo, ya la entregó. León. David Robalino. Hemos entregado 2 tareas, ingeniero. Jaramillo. Perfecto. Alison Ortiz, Tutibén Kevin, Diana Andrade. Bien, entonces ya tenemos esa primera tarea. El siguiente sería la del proyecto, que voy a enviar en este momento. Ya. En el análisis, algo importante, el mass source. Sí. A ver, vamos a ver ahorita que estamos en el análisis. Acá está. Ya, vamos a ver aquí.
Sí lo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Está, Álvarez me da los grupos. Aquí. ¿Cuáles son los que intervienen aquí como más sur? Interviene solamente la carga muerta. ¿Ya? Este como es una edificación para viviendas, unas viviendas económicas desarrolladas por el gobierno, básicamente eran estas viviendas de 3 plantas que fueron replicadas en todo el país, ¿no? Por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda hace 30 años. Entonces, son departamentos pequeños para familias de 3, 4 o máximo 5 integrantes, no mucho. Entonces, obviamente se diseñó para una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado, pero en realidad que eso es muy difícil que se completen. Entonces, las normas en realidad a veces recomiendan tomar un poco de la carga viva para convertirla en masa. Y para eso existe el MASUR. Por favor, a eso hay que distinguirlo, ¿no? O sea, el MASUR es la carga muerta que usted la convierte en, que le hace que el análisis, cuando hace usted su análisis modal espectral, esa carga muerta se la tome también como masa, o sea, se la divide para 981 y se lo toma como masa, ¿ya? Entonces hay que manejarlo muy bien, porque a la carga viva y a la carga viva de techo yo le pongo 0. La norma dice que hasta un 25% usted puede tomar de la carga viva, pero para ciertos casos excepcionales. Para una vivienda donde va a haber siempre poca gente, la norma dice 200 kilos por metro cuadrado porque es un análisis paramétrico tomado de la ACE que en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en estas edificaciones no creo que lleguen ni a 40 ni a 50 en una fiesta que hagan ahí, 50, 60, exageradamente 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, por eso yo aquí en la carga viva, yo generalmente pongo 0. ¿Ya? ¿Dónde no pondría 0? Y pondría, ¿qué será? Haciendo análisis crítico en las escuelas, por ejemplo. En las escuelas, en las bibliotecas, existe estanes, libros, eh, con libros un poco bien cargados. En algún momento estará lleno de niños, de personas, ¿sí? Entonces, ahí haría yo un análisis crítico y pondría, qué sé yo, un 5%, un 10% de la carga viva como masa, porque en ese, masa que reaccione, ¿no? Masa, o sea, que decir que por su peso, esa masa que es esa carga viva, que es temporal, por el peso, reaccione al momento del sismo, ¿sí? Una parte de esa masa, entonces yo digo un 10%, no más. ¿Sí? A veces veo yo que le ponen 0,25 y a veces la gente se confunde y pone el más sur como recomienda la norma, el 0,50 de la carga viva en combinación. Un error tremendo. Entonces, ojo con este más sur, ¿no? Si es una edificación común y corriente, yo no le pongo como masa un porcentaje de la carga viva, le pongo 0. En ciertos casos, haciendo un análisis crítico, puedo utilizar, pero sí en ciertos casos, ¿no? No todos, como el ejemplo que les di. ¿Ok? Por favor, estar claro con eso, porque a veces las personas se confunden y creen que el más sure es tomar el 50% de la carga viva, no, lo cual es una exageración para ponerlo como masa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, sí, una pequeña Dígame. duda. Y por ejemplo, en el diseño de un estadio, porque sabemos que a veces se llena full, entonces estaría bien considerar el 25% o hasta más. No, no. Una masa que reacciona, caballero. ¿Ya? ¿Qué significa que reacciona? Que se quede pegado un poco al, o sea, por ejemplo, yo digo una biblioteca, ¿por qué? Porque primero los estanes pesan, la biblioteca, el peso de los libros lo toma como carga viva, ¿no? ¿Ya? Como los muebles, la mesa, ¿no?
Entonces, en algún momento que venga el sismo, los niños tal vez se vayan a aferrar un poco a las mesas. A veces las mesas lo empotran en las bibliotecas o son grandes, son un poco pesadas. Los niños se ponen debajo, se aferran y puede haber una leve reacción de esa carga viva, o sea, como que se sujeta, ¿no? O sea, para que la masa de una carga viva reaccione, tiene que estar ligada a la estructura. Si no está ligada, no reacciona. Entonces, puede ser ligada por el peso, ¿sí? El niño no pesa mucho, pero si ya se agarra a la mesa, que es un poco pesada, o al stand, o los libros mismos, por su peso los libros en el stand, ¿sí? Ya es difícil de moverse libremente y se mueven ya con la estructura. Ahí ya yo diría que es un 10%, 15%, pero con máximo. En un estadio, viene el sismo, la gente sale por los aires. ¿Dónde se va a sujetar si no hay dónde agarrarse? ¿Sí me entienden? ¿Está claro? Tal vez una persona un poco gordita, ¿no? Puede estar moviéndose un poquito, pero no van a estar 30.000 gordos en un estadio, ¿no? La gente va a estar, entonces, cuando venga el sismo, la persona no va a estar donde agarrarse, salen volando, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, me entiende, caballero. Sí, Claro, ingeniero, sí. Gracias. está claro, ¿no? Ok. Bien, muy bien que me hayan escuchado. Entonces es importante eso. O sea, pero siempre para tomar en cuenta a la carga viva como masa hay que hacer un buen análisis, un buen criterio para tomar, porque si no a veces se exagera. Yo a veces he tenido trabajo de titulación y cuando veo esos periodos altos, ay, ¿qué pasa a veces? Y enseguida, vamos viendo el más sur, ¿cuánto ha puesto? 0,50. Uy, pero es que la norma, no, la norma dice que, bueno, la norma dice que esa es la combinación. Usted puede poner el 100% de la carga viva, pero también puede poner el 50% de la carga viva cuando es menos de 0,48, creo, toneladas por metro cuadrado, algo así. Yo generalmente en la combinación de carga pongo el 50% de la carga viva, ¿no? Ya. Pero hay personas que ponen como masa participativa el 0,50 de la carga viva. Le digo, eso está poniendo, y imagínense por todos los pisos, 200. Peor si es áreas de galerías, de salones de baile, qué sé yo, centro de convenciones, donde 0,48 toneladas por metro cuadrado. Imagínense 0,48. Por la mitad de eso, ponerlo como masa. Entonces, hay que hacerlo con mucho criterio, intercambiando ideas para tomar un porcentaje, ¿no? No está mal tomar un porcentaje, pero tiene que ser un porcentaje bajo. No debe ser alto. ¿Ok? Bien. Ok, ahora sí, señorita Álvarez, por favor, me Sí, puede... ingeniero, ya le comparto. Quiero revisar los grupos. Ahí están. Déjenme ver desde el primer grupo, ¿no? Ahí están Abac, Alvarado, Robalino y Jami, ¿no? Ahí van 4 estudiantes, Paraguay, Córdoba, Sánchez, Villón, ahí están los 4. Jaramillo, Valle y Cedeño, los otros 4. Medina, Morán, Andrade, Acuña, Melanie Acuña, ahí están los 4. Continúe, por favor. Baque, Lino, Baqui, los 2 Linos, son el otro grupo. Ortiz, Gómez y Encalada, el otro grupo, también hay grupo de 3. Alvarado, Rosero y Tutibén, otro grupo de 3. Ruiz, Álvarez, ahí está Álvarez, Ruiz Lozano, Aguilar, Cristel y Tixi, Lisset, el grupo de 4. Arias, Rodríguez, Rojas y Remache, Perero, Moreno, Pinzón y García, Lady, Pinzón, Paz, ok. Herráez, Jimmy Herráez, Roberto Peredo, Carlos Villasís y Luis Saltos Villavicencio, el otro grupo, ya. De ahí vienen Alvear, Álvarez, Javier, Lucero, Mazacón y Jiménez, el grupo 12, el grupo 13 Cifuentes, Vázquez y Cedeño, el 14 Muñoz Pita con mayúscula, Castro, Carla y Tumbaco, Muñoz, Kevin. Ok, muy bien, gracias, por favor, descomparta para poder, ok.
École, muy bien. Bien, entonces ahí están formados los 14 grupos, ¿no? Bueno, me parece que está bien 14 grupos. Entonces, para poder... Entonces, la primera parte de este proyecto deberá presentarse en un tiempo determinado. Lo voy a subir máximo el día jueves, los parámetros que le va a tocar a usted, y tendrá que ser presentado hasta el cálculo de las derivas de entrepisos. ¿Ok? ¿Sí? Hasta el cálculo de las derivas de entrepisos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor. Si no, pues lo dejamos ahí la clase porque necesito preparar la información de ustedes para poderla subir y puedan ustedes ya comenzar a desarrollar su proyecto y desde la próxima semana ya me hagan preguntas para concerniente a este asunto, ¿no? ¿Preguntas? Todo bien, ¿no? Ok. También voy a subir ya esta primera parte del proyecto, también subirla en las diapositivas para que ustedes tengan la información necesaria y puedan también hacer su análisis respectivo. Ok, listo. Bien, muchas gracias, jóvenes. Lo dejo para que sigan haciendo sus actividades. Me imagino que tienen clase más tarde, a las 7. Ya están libres. O sea, clases ya no hay, pero libres no estamos. Libres no, ingeniero. Ah, no están libres. No Oiga, está libre. todos presentaron la tarea, ¿no? Sí, presentaron todas las tareas. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, me alegro que todos. Ahí sí fueron en grupos de a 2 nomás, ¿no? Sí, de a 2. ¿No? Perfecto. Solo una persona había que subir el deber. Sí, sí. Una persona allá. Si una sola persona subió el deber, pero está bien detallado en la portada que los dos, sí, no hay problema, ¿ya? Ok, listo. Bueno, me despido, jóvenes, nos continuamos mañana ya con la segunda parte del proyecto, que es con los resultados del modelo estructural, hacer el chequeo ya flexión cortante y flexión cortante y en el caso de las vigas y en el caso de columnas, flexo compresión y el chequeo cortante, ¿cómo es? Columna fuerte, viga débil, ¿ok? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Pase Ok. bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego.